Si pruebas mi receta, no habrá vuelta atrás, me susurró Matías en la cocina vacía. Cuando la cuchara tocó mis labios, su mano rozó la mía. Esa misma noche entendí que no solo me arriesgaba a perder mi trabajo, sino también a perder a mi familia, mi nombre y hasta mi propia vida. Diego nunca olvidó el día que entró por primera vez a la Cocina de Raíces, el restaurante más exigente de Valencia. Con apenas 22 años, llevaba semanas trabajando en silencio, cumpliendo órdenes, agachando la cabeza y soñando con algo más que pelar ajos o lavar ollas. Pero lo que más lo inquietaba no era el cansancio ni las interminables horas de pie. Era la presencia de Matías, el chef ejecutivo, que parecía dominar cada rincón como si la cocina fuera su reino. Matías no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Bastaba con la forma en que levantaba una ceja o el silencio que dejaba después de una instrucción. Para Diego, él era más que un jefe. Era un misterio. Nunca habían hablado más allá de lo esencial, pero había momentos, rápidos, fugaces, en los que sentía su mirada sobre él, como si lo evaluara de una forma que nadie más notaba. Eso lo descolocaba. No era miedo, tampoco simple admiración. Era algo que le aceleraba el pulso sin entender por qué. Aquella noche de viernes, después de un servicio brutal con 3 críticos en las mesas y la lista de espera reventando el local, Diego se quedó limpiando su estación. Estaba agotado, sudando todavía, cuando escuchó la voz que jamás esperaba escuchar tan cerca. «Diego, quédate un momento. Necesito tu ayuda». El chico se giró de golpe. Matías estaba allí, con la calma que contradecía la tormenta que todos habían vivido en el servicio. ¿Por qué él? Había asistentes con más experiencia, gente que conocía la cocina como la palma de su mano. «Claro, chef», respondió Diego, intentando sonar firme aunque sentía un nudo en la garganta. «No es nada complicado. Solo necesito tu paladar», dijo Matías con un tono distinto, más bajo, casi confidencial. Cuando los demás se marcharon y el bullicio se apagó, el silencio de la cocina resultó extraño. Diego lo sintió pesado, como si cada ruido mínimo, el agua cayendo en el fregadero, un cuchillo apoyándose en la mesa de acero, se multiplicara. Matías abrió un refrigerador que nunca antes había visto, sacando ingredientes que parecían ocultar historias. «Esto es algo que no comparto con cualquiera», dijo mientras colocaba frascos con especias, frutas secas y hierbas en la mesa central. «Una receta que me enseñó mi abuela antes de morir». Diego se quedó quieto, observando cada movimiento con una mezcla de respeto y expectación. No entendía por qué él, un simple ayudante, estaba allí. Pero tampoco quería arruinar la oportunidad. El aroma comenzó a llenar el aire. Era una combinación extraña, dulce, amarga, cítrica y, de algún modo, familiar. Matías trabajaba con precisión, pero sin rigidez, como si cada gesto respondiera a un recuerdo. Diego cerró los ojos sin darse cuenta, dejando que los olores lo envolvieran. «La cocina es como el amor», dijo Matías de pronto. «No se puede fingir, o lo sientes o no sirve». Esa frase golpeó a Diego en un lugar que no supo identificar. Sintió calor en el pecho, como si alguien hubiera nombrado algo que él no se atrevía a pensar en voz alta. Matías lo miró entonces con una intensidad que no encajaba en la relación jefe-empleado. El momento se volvió aún más extraño cuando Matías alzó una cuchara de plata con la salsa que había preparado y se la acercó a los labios. No lo hizo como una simple prueba de cocina. Lo hizo despacio, casi solemne. «Cierra los ojos», le pidió. «Confía». Diego obedeció. El sabor lo invadió como un choque eléctrico. No era solo comida, era una memoria hecha líquido, un viaje que lo conectaba con algo más profundo. Abrió los ojos y encontró la mirada fija de Matías, tan cerca que por un segundo olvidó dónde estaba. «¡Es increíble!», murmuró, apenas reconociendo su propia voz. Matías sonrió, y esa sonrisa no era la del chef exigente, sino la de alguien que había dejado caer una armadura. Solo debía compartirlo con alguien que pudiera sentirlo. Diego no respondió. Su mente iba demasiado rápido. Parte de él quería quedarse allí, en ese instante que parecía romper todas las reglas, pero otra parte le gritaba que aquello no podía acabar bien, que esa conexión, por intensa que fuera, sería juzgada si alguien la descubría. Lo que no sabía era que esa noche marcaría el inicio de un secreto que cambiaría todo: su futuro en la cocina, su relación con su familia
y la forma en que el mundo lo miraría a partir de entonces. Los días posteriores a aquella noche, Diego sintió que vivía en dos mundos. Durante el servicio era el ayudante discreto, atento a cada instrucción, intentando pasar desapercibido. Pero cuando el reloj marcaba el final de la jornada y las luces se apagaban, un universo distinto se abría frente a él. La cocina silenciosa, Matías trabajando a su lado, y esa sensación de estar compartiendo un secreto demasiado valioso para exponerlo. Al principio creyó que era una simple enseñanza. Matías le mostraba técnicas que ningún libro incluía. Cómo reconocer el punto exacto en que un caldo cambia de aroma. Cómo escuchar el burbujeo de una salsa para saber si estaba lista. Sin embargo, pronto entendió que no se trataba solo de cocina. Había algo en las miradas, en las pausas largas, en la manera en que las manos se rozaban sin necesidad de hacerlo. Ese ambiente oculto se volvió adictivo. Diego esperaba con ansiedad cada noche, aun sabiendo que jugar con fuego tenía consecuencias. No podía evitarlo. Estar allí, en la intimidad compartida con alguien que parecía verlo de un modo distinto, le hacía sentir vivo. Pero los secretos rara vez permanecen intactos. Una madrugada, mientras guardaban los ingredientes en silencio, no notaron que Roberto, uno de los asistentes más antiguos, había regresado para recoger su chaqueta olvidada. Vio a Diego y Matías demasiado cerca, escuchó un fragmento de conversación que no encajaba en el tono profesional. No dijo nada, pero al día siguiente los rumores comenzaron a circular. Primero fueron comentarios disfrazados de chistes. Diego tiene tutorías privadas, murmuraban en la despensa. Luego, insinuaciones más directas. El chico nuevo se gana privilegios de una manera muy especial. Diego intentó ignorarlos, concentrarse en su trabajo, pero la incomodidad crecía. Matías, en cambio, mantenía el mismo porte implacable de siempre durante el servicio. Nadie podía leer en su rostro si estaba al tanto de las habladurías. Esa distancia pública, que en otro momento habría tranquilizado a Diego, ahora lo hacía dudar. ¿Era parte de la protección? ¿O una manera de evitar que lo relacionaran con él? La tensión escaló cuando Carmen, la subchef, lo llamó aparte una tarde. «Escucha, Diego, aquí todos trabajamos duro. Si quieres destacar, hazlo como los demás. No necesitas atajos». El chico se quedó helado. No había insulto directo, pero el mensaje era claro. Lo estaban señalando. Intentó defenderse, pero las palabras no le salieron. La vergüenza lo paralizó. Esa noche no pudo evitar preguntar a Matías. «¿Lo sabe? ¿Escucha lo que dicen?» El chef lo miró un instante más largo de lo habitual. Luego respondió con calma. «Los rumores siempre existen. Lo importante es que sepas quién eres y qué haces aquí». La frase pretendía ser tranquilizadora, pero dejó a Diego aún más inquieto. Porque sí, él sabía quién era, pero también entendía lo frágil que resultaba esa identidad en un entorno donde una simple sospecha bastaba para marcarlo. El golpe más duro llegó de su propia familia. Una tía, clienta habitual del restaurante, escuchó uno de esos comentarios entre empleados y lo repitió en casa como si fuera verdad absoluta. Esa misma noche, durante la cena, su padre lo confrontó. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué te relacionas con tu jefe?» Diego intentó explicar, pero la respuesta se convirtió en una discusión áspera. Palabras como deshonra y vergüenza aparecieron demasiado rápido. Su madre callaba, sin defenderlo. El silencio de ella dolió más que la ira de su padre. Después de esa escena, Diego comenzó a sentir que caminaba sobre un hilo. En el restaurante, cada mirada parecía un juicio. En casa, el ambiente era un campo minado. Solo en esas noches de cocina con Matías, encontraba un respiro, aunque ahora también estaban cargadas de un peso distinto, la certeza de que el secreto estaba amenazado. Una tarde, al salir del trabajo, alguien había pintado con tiza en la acera frente al restaurante una palabra corta, cruel, dirigida claramente a él. Diego la vio antes de que la lluvia la borrara, y ese detalle le confirmó que los rumores ya no eran solo murmuraciones. Estaban empezando a materializarse en gestos públicos. Matías lo notó distante y le preguntó qué le pasaba. Diego no pudo contenerse. «¿Vale la pena?», le dijo con la voz quebrada. «Todo lo que estoy perdiendo, lo que me está costando. ¿De verdad vale la pena?». Matías no respondió de inmediato. Solo se acercó y apoyó una mano en su hombro. El contacto fue breve,
pero suficiente para que Diego entendiera que, aunque hubiera complicidad, también había límites que Matías no se atrevía a cruzar en voz alta. En ese silencio nació la primera grieta. Porque, aunque todavía lo unía una atracción poderosa, Diego empezaba a sospechar que sería él quien pagaría el precio más alto. Los rumores que antes parecían simples cuchicheos comenzaron a llegar a oídos de quienes tenían el poder real en el restaurante, los inversionistas. Eran hombres que no se interesaban por los detalles culinarios, sino por la reputación del negocio y el dinero que generaba cada noche. Para ellos, el prestigio lo era todo. Una tarde, Matías fue convocado a una reunión privada. Diego lo supo porque vio cómo uno de los socios lo llamó con gesto urgente. Horas después, el chef regresó a la cocina con el semblante más serio que nunca. No dijo nada, pero el silencio que arrastraba era tan pesado que todos lo notaron. Esa noche, cuando quedaron solos, Diego no resistió la inquietud. ¿Qué ha pasado? Matías respiró hondo antes de responder. Me preguntaron por ti. Quieren saber por qué te quedas después de los turnos. ¿Qué tipo de relación tenemos? Diego sintió un escalofrío. No hacía falta más explicación. Los rumores ya habían llegado demasiado lejos. ¿Y qué les dijiste? Lo que ellos necesitaban escuchar, contestó Matías sin mirarlo a los ojos. Que eres un buen asistente, nada más. Las palabras cayeron como un golpe. Diego comprendió que, frente a los socios, Matías lo había reducido a un empleado más, negando cualquier vínculo especial. Parte de él lo entendía. El negocio estaba en juego, pero otra parte se sintió traicionada. En los días siguientes, la distancia se hizo evidente. Durante el servicio, Matías lo trataba con frialdad, cuidando cada gesto. Ya no había miradas cómplices, ni sonrisas escondidas. Por las noches, evitaba invitarlo a quedarse. Diego comprendió que su mundo secreto se estaba desmoronando. La tensión explotó una semana después, cuando Roberto, con tono burlón, insinuó frente a todos que Diego tenía una línea directa con el chef. Matías, que normalmente hubiera ignorado comentarios así, reaccionó de forma inesperada. Aquí nadie tiene privilegios, y si alguien no puede seguir las reglas, se irá. La frase iba dirigida a toda la brigada, pero Diego supo que era para él. El mensaje era claro. Matías necesitaba demostrar frente a todos que no había favoritismos, y para lograrlo, estaba dispuesto a ponerlo en la mira. Esa noche, Diego regresó a casa con la sensación de que todo se derrumbaba. Su padre lo esperaba en la sala, todavía furioso por las habladurías que habían llegado a la familia. «Deja ese trabajo», le exigió. «Estás manchando nuestro nombre». Diego intentó explicarle que era su única oportunidad de crecer como cocinero, que nada de lo que decían era cierto. Pero su padre no escuchó. Solo le dio un ultimátum. O se alejaba de esa situación o no contara más con su apoyo. Con la familia en contra y el restaurante convertido en un campo hostil, Diego empezó a pensar en renunciar. Sin embargo, algo dentro de él se resistía. No quería abandonar sus sueños ni permitir que los chismes definieran su vida. Una madrugada, después de un servicio especialmente duro, decidió enfrentar a Matías. «¿Por qué me niegas delante de ellos?», preguntó con voz firme, aunque temblaba por dentro. «¿Por qué dejas que me humillen mientras tú callas?». Matías lo miró con cansancio. «Porque no entiendes lo que está en juego. Este restaurante no es solo mío. Hay socios, contratos, inversiones millonarias. Si admito cualquier cosa, lo pierdo todo». «¿Y yo?», replicó Diego. «¿Qué pierdo yo? Mi familia ya me dio la espalda. Los compañeros me tratan como basura. ¿Y tú? Tú me usas cuando conviene y me niegas cuando alguien pregunta». El silencio posterior fue insoportable. Matías quiso responder, pero no lo hizo. Esa falta de palabras fue peor que cualquier excusa. Diego comprendió entonces que la traición no siempre se grita. A veces se ejerce con la indiferencia. Después de aquella discusión con Matías, Diego se sintió vacío. El hombre en quien había confiado lo había reducido a un simple peón dentro de un juego de poder. Por más que intentara convencerse de que todo era por el bien del restaurante, el dolor de sentirse negado pesaba más que cualquier razonamiento. En los días siguientes, el ambiente se volvió insoportable. Cada vez que entraba a la cocina, sentía los ojos de los demás clavados en su espalda. Cualquier error, por mínimo que fuera,
se transformaba en motivo de burla. Ya no eran rumores, eran acusaciones disfrazadas de bromas pesadas. Una tarde, mientras preparaba guarniciones, Carmen lo apartó sin rodeos. «Estás arrastrando problemas a esta cocina. Si quieres quedarte, demuestra que vales por ti mismo. Si no, mejor vete». Las palabras lo hirieron, pero también despertaron algo en su interior. Tal vez tenía razón. Quedarse allí significaba someterse a un juego que nunca podría ganar. En casa, la situación no mejoraba. Su padre apenas le dirigía la palabra, y su madre lo trataba como si fuera invisible. El lugar que antes era refugio se había convertido en otro escenario hostil. Diego se daba cuenta de que ya no tenía un sitio donde sentirse en paz. Una noche, al terminar el turno, Matías se le acercó. «Necesitamos hablar». Diego lo siguió hasta el callejón trasero del restaurante. Allí, bajo la luz débil de un farol, escuchó la confesión que temía. «Los socios me han presionado. Quieren que tome distancia de ti. Si no lo hago, podrían retirarse». Diego lo miró con incredulidad. «¿Y qué piensas hacer?» «Ya lo estoy haciendo», respondió, bajando la voz. «No puedo arriesgar todo lo que he construido. Fue suficiente». Diego entendió que había perdido. No solo el respaldo de su familia y la confianza de sus compañeros, sino también la complicidad que lo mantenía a flote. Esa noche no volvió a casa. Caminó por las calles de Valencia hasta el amanecer, repasando cada decisión que lo había llevado allí. Entre lágrimas, comprendió que había llegado la hora de cortar ese lazo antes de que lo destruyera por completo. Al día siguiente presentó su renuncia. Nadie lo detuvo. Algunos parecían aliviados, otros ni siquiera levantaron la vista. Matías lo observó desde lejos, con el gesto duro de quien elige callar antes que arriesgarlo todo. Diego no esperó ninguna explicación más. Sin trabajo y con la familia en contra, los días siguientes fueron los más duros de su vida. Vivía de pequeños encargos, cocinando en casas de conocidos y preparando menús sencillos para eventos menores. El dinero apenas alcanzaba, pero al menos era suyo. Cada plato que servía llevaba impresa una parte de su historia, como si en el sabor pudiera volcar la rabia, la tristeza y también la esperanza de un futuro distinto. Con el tiempo, algunos clientes comenzaron a pedirlo de nuevo. Un empresario local le ofreció usar una cocina pequeña para vender sus menús a domicilio. Diego aceptó, consciente de que no era un gran comienzo, pero sí un paso hacia adelante. Por primera vez en meses, sintió que recuperaba el control. Ya no dependía de las decisiones de otros, ni de un chef que lo ocultaba, ni de una familia que lo juzgaba. Su camino era incierto, lleno de riesgos, pero era suyo. En silencio, se prometió que nunca más permitiría que el miedo ajeno definiera su vida. El pequeño servicio de menús a domicilio en Valencia fue apenas un punto de partida. Diego sabía que, si quería crecer, necesitaba salir de un entorno donde su nombre seguía ligado a rumores y juicios. Con el apoyo de un cliente que confiaba en su talento, se trasladó a Barcelona. Allí, con una cocina alquilada en un barrio modesto, comenzó a construir algo que al principio parecía insignificante, pero que poco a poco fue tomando forma. Los primeros meses fueron de agotamiento extremo. Se levantaba antes del amanecer para comprar ingredientes en mercados locales y trabajaba hasta la madrugada preparando pedidos. No tenía un equipo ni publicidad, solo la fuerza de su determinación. Sin embargo, cada vez más personas recomendaban su comida. Hablaban de un sabor distinto, intenso, que transmitía algo más que técnica. Transmitía verdad. Diego no buscaba fama, buscaba libertad, y la encontró en cada plato que enviaba, en cada mensaje de agradecimiento de clientes satisfechos. Con el tiempo, pudo abrir un pequeño local de apenas 4 mesas. El lugar no tenía lujos, pero siempre estaba lleno. Para él, cada reserva era una victoria contra el rechazo que había sufrido. La noticia de su éxito empezó a circular en el mundo gastronómico. Algunos críticos lo mencionaban como la nueva promesa, que cocinaba con autenticidad. Fue entonces cuando Matías apareció de nuevo, meses después, entrando al local una tarde cualquiera. Diego lo reconoció al instante. El mismo porte, la misma seguridad que imponía respeto. Pero ahora, esa presencia no tenía el mismo poder. Matías pidió una mesa y esperó hasta que Diego salió de la cocina. «Tenías razón»,
dijo en cuanto lo tuvo enfrente. Subestimé lo que podías lograr. Diego lo miró en silencio. El recuerdo de las noches compartidas todavía le dolía, pero ya no lo dominaba. No estoy aquí por revancha, continuó Matías. Solo quiero que sepas que admiro lo que has construido. La conversación atrajo miradas, pero Diego no permitió que lo arrastrara a la confusión de antes. Cuando necesité que me apoyaras, me diste la espalda, respondió con calma. Lo que ves aquí lo levanté sin ti, a pesar de ti. Matías pareció buscar palabras que no encontraba. Finalmente dejó un sobre la mesa. Una propuesta. Podríamos trabajar juntos de nuevo, en condiciones distintas. Tú y yo, como socios. Diego no abrió el sobre. Se limitó a empujarlo de regreso. Ya aprendí lo que significa depender de alguien que teme perder su reputación. No volveré a poner mi futuro en manos ajenas. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era incómodo, era definitivo. Matías entendió que la decisión estaba tomada. Se levantó, estrechó la mano de Diego y se marchó sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había querido ese momento durante mucho tiempo, pero ahora comprendía que la vida no siempre ofrecía reconciliaciones. Lo importante era que había recuperado la dignidad y la voz que otros intentaron silenciar. Esa misma noche, mientras atendía las mesas llenas de gente que lo felicitaba, supo que había encontrado lo que buscaba desde el principio. Un lugar donde su trabajo hablaba por él, sin rumores ni cadenas. Ya no necesitaba la validación de Matías, ni la aceptación de su familia. Había aprendido que el verdadero éxito no era la gloria ni el reconocimiento, sino la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo.